Está en nuestra mesa y tenemos la alegría de recibirla uno de los personajes más interesantes de la política argentina. Se llama Natalia Nati Saracho. Y es lo más interesante porque habitualmente uno está muy acostumbrado a ver entre los diputados muchos abogados, mucha gente rica, mucha gente blanca, mucha gente que tiene que ver con... Vos cerrás los ojos y ves el prototipo del político argentino y te aparece que Santilli. Por decirte una cosa. O te aparece Ritondo. O si no, si querés, del peronismo, un Tayana o un Alberto Fernández son los típicos personajes que vos debes del peronismo. Y de repente aparece como diputada alguien que cuando era muy chiquita era cartonera y que vive en un barrio popular pobre y que es morocha y que cuando ella habla dice lo que piensa y es mucho más inteligente que muchas de las personas que están ahí en la Cámara de Diputados, pero hay reacciones en las redes que son tremendamente prejuiciosas, bastante canallas, donde le recriminen su origen social en lugar de escuchar qué es lo que dice. Entonces a mí, quizá de Contreras nomás, no es que esté de acuerdo siempre con lo que ella dice, porque a veces estoy de acuerdo y a veces no, y por último, ¿qué más da estar de acuerdo con algo? Me interesa mucho lo que ella dice porque es una voz realmente distinta. Y ustedes saben que 2 años después de asumido, Milei fue ratificado en las elecciones hace 2 años, y además de haber sido ratificado en las elecciones, va a ejercer el poder y tiene apoyo en los barrios populares. No es que tiene un apoyo donde gana en los barrios populares, le va peor que en los barrios ricos, pero le va bien también. No es que, no sé, yo la vez pasada no miraba los barrios más pobres de San Martín y de San Miguel, y había un empate ahí, no es que el peronismo lo pasaba por encima. Bueno, Nati Saracho está con nosotros y me interesa mucho saber qué piensa de todo esto, qué sentís, qué estás viendo de la Argentina. Te escuchamos. Bueno, gracias. La verdad que hoy ya queda igual, hay otras expresiones en el Congreso, ¿no? Y estas semanas que fueron las elecciones, estuvo mucho en discusión de vuelta, ¿viste? Como volvimos de vuelta, quién está capacitado para ocupar una banca, quién no. Así que yo me parece importante que en el momento donde hay que defender la democracia haya distintas expresiones. Lo que hay que discutir son las ideas que tiene cada diputado y a quién van a defender y qué van a representar. Que eso me parece lo más importante, ¿no? Yo la verdad que todavía no termino de hacer un balance de lo que fueron las últimas elecciones. Sí, estoy muy enojada. No con la gente que fue a votar, sino con el amplio campo, si se quiere, distintos sectores, ¿no? Que intenta representar, no sé si representar, interpretar sería la palabra justa, a lo que son los pobres, lo que son los barrios populares, por qué lo votan, por qué no tanta no sé, como cuestionar a la gente que fue a votar por qué votó a Milei, ¿no? Y como echando la culpa. Yo vengo pensando y me enoja, la verdad, lo quiero decir, me enoja. Digo, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cuál es el foco importante que tiene en este momento, ¿no? La verdad es que tenemos que hacer autocrítica. Nunca tenemos que dejar de hacer autocrítica, que el último gobierno del peronismo fue un fracaso. Y que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que necesitamos un proyecto nacional. Lo que pasó fue que Milei ganó con un sello, que no importaba si el candidato era narco, si se pelaban. Ahora está de moda que todos se pelan, ¿no? ¿Y qué representa? ¿Por qué se pelan? Pues quieren ser como... ¿Qué quieren ser? ¿Como Esper? ¿Quieren ser narcos? No, buscan la lógica de contrapesar a eso, ¿no? Y la verdad que no, la verdad que ganó por el sello nacional y que nosotros tenemos que dar una discusión todavía que no está saldada de qué nosotros queremos. Y pensando y tratar de pensar cómo nuestros barrios votaron a Milei, volviendo a eso. ¿Por qué? Tiene que ver porque la verdad que la gente no quiere más quilombo, ¿no? Yo hablaba con distintos vecinos y le decía, me cuesta entender que la gente valore este gobierno cruel, ¿no? Que vemos cómo le pegan a los jubilados o lo que están haciendo con la gente de discapacidad. Ahora, tampoco querían que el lunes se vaya todo a la mierda, perdón, pero es así.
Y creo que hay una mirada de esto, de querer interpretar a los barrios populares y a la gente pobre por qué vota este modelo, es porque no entienden que ya no estamos en el 2001. Escuchaba una nota el otro día que decía, bueno, cada uno tiene destinado qué supermercado va a saquear, ¿no? Cada uno. Y ya empezaron a instalar como eso. Y la verdad que no. La gente no quiere saquear, la gente no quiere quilombo, la gente quiere estar tranquila. Ahora, es verdad que estamos en un momento difícil, pero por suerte tenemos un tejido social que está bancando, que son los clubes de barrio, que son las iglesias, que son las organizaciones sociales, que hay una comunidad organizada que está resistiendo. Que la gente no quiere quilombo, porque ¿sabes qué pasa en los quilombos? Siempre los muertos los ponemos nosotros. ¿Qué pasa en las marchas? En las marchas nos reprime. Digo, la gente no quiere que vos vayas y que te caigan a palo o que te metan en cana como hicieron en las últimas marchas, o lo que le pasó al periodista que le dieron lo que pasó con Grillo, ¿no? Y eso no pasa en la marcha universitaria. Eso pasa cuando mueven los sectores más vulnerables, ¿no? Que dicen, bueno, no, hay que trabajar, no hay que estar en la calle. Y ese discurso que también desde el campo nacional y popular se fue cuestionando a lo largo y a lo ancho de todo el proceso, ¿no? Y bueno, yo estoy pensando todavía cómo esto, poder dar esa discusión de que hay que dejar de interpretar a los sectores populares, hay que darle más espacio. No solamente vos, sino... Déjame preguntarte algunas cosas de esto, porque de lo que vos estás diciendo se desprenden varias cosas. Por un lado, que el plan de Milei, aun cuando pueda ser duro en algunos aspectos para los sectores más pobres, no ha sido tan duro como para que la gente salga a la calle a protestar o a saquear, porque evidentemente hay algo que la gente de eso quiere preservar. Entre el quilombo, que sería la derrota de Milei, y la injusticia, que sería el plan de Milei, la gente prefiere, o mucha gente prefiere la injusticia. Prefiero la injusticia antes que se me haga un quilombo. Es decir, este plan podrá ser injusto, podrá dañarme en algunas cosas, o tal vez en otras no, o alguna favorecerme en algo, pero vos estás describiendo una situación donde lo de Milei no es tan terrible como parecía que podía ser. Sí, es terrible. Es muy terrible lo que está pasando con el gobierno de Milei. Lo que yo estoy planteando es, y tampoco no es que no hubo movilizaciones, hubo en la forma que se pudo hacer en los distintos sectores. Ahora, lo que yo estoy planteando es que la gente no quiere más quilombo. Yo, o sea, con todo lo que hablé, decían, el lunes se va a ir toda la mierda si gana el peronismo. Y no era bancando el gobierno de Milei, era se va toda la mierda. Está bien, pero, ¿qué hacemos el lunes? Pero, Natalia, lo que yo interpreto que te está queriendo decir Ernesto es que es un pensamiento que uno a veces también tiene, que es, si todo estuviera tan mal, el protocolo de Bullrich no frena una rebelión popular, no frena a la gente yendo en masa a copar la Plaza de Mayo o las arterias populares que siempre se toman, la 9 de julio o lo que fuera. Entonces a veces nosotros pensamos ¿estará tan mal la situación? Porque ¿por qué no se produce, si está tan mal esa situación, esa reacción más allá del protocolo? ¿Por qué no se desborda porque más los allá de eso? Porque los pueblos tienen su momento. Digo, eso no lo va a generar un dirigente político diciendo que vamos a un proceso. Eso va a pasar naturalmente cuando la gente no banque más. Y me parece que es lo mejor también. Digo, nosotros tenemos que entender que los pueblos tienen su momento y que cuando la gente se canse de verdad, no va a haber nadie que nos pare. Y dar esa discusión es el momento ahora de qué ofrecemos nosotros como una alternativa. La gente no se... Vos decís, bueno, cuando la gente no la banque más, es obvio que eso va a suceder, lo que me estás planteando. Ahora, la gente hoy banca porque hay algo que uno no logra ver, que tiene que ver, no sé, que quizás al haber un 43% de economía informal, hay dinero que pasa por debajo del radar, que no lo registran los números del INDEC, que no lo registra, que nosotros no lo vemos, y la situación no está tan mal como nosotros vemos en los números oficiales, o eso vos decís, no pasa, es un desastre, igual que... No, mira, yo lo que te digo es, la situación está muy mal, y lo vemos, el termómetro son los comedores comunitarios. Te puede gustar más, te puede gustar menos, ese es el termómetro. Ahora, hay un problema... ¿El termómetro qué dice los comedores comunitarios? Dice que la situación no va para más, antes donde había gente que, eran espacios para contener a los pibes que iban a buscar la vivienda, ahora hay jubilados, hay gente que labura y que no llega a fin de mes. Ahora,
todavía se sostiene porque hay políticas universales que vienen desde la UH hasta la jubilación, que puede ser mala, pero que todavía sigue sosteniendo, o otras cosas, digo, el tejido todavía no se terminó de romper del todo, el tejido social de los barrios. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que la gente no es que quiere vivir en un conflicto social todo el tiempo, lo que está planteando es que quiere estar tranquila. Y en ese estar tranquila es, bueno, que iba a pasar el lunes. O sea, nosotros interpretamos que lo del Fondo Monetario, que lo que pasó con el presidente de Estados Unidos iba a ser un rebote negativo, y fue una extorsión, y se vio así. La gente dijo el lunes, se va toda la mierda, y no hay otra cosa que diga esto, tenemos otra salida. Entonces, yo creo que ese es el desafío, que el campo nacional y popular tiene que entender que necesitamos construir una propuesta alternativa al conflicto que tenemos hoy. ¿Qué va a pasar si Milei se va? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué crees que le tienen miedo al peronismo? ¿Por qué creen que si gana el peronismo se va toda la mierda? Porque creo que es la única fuerza que le hace, que hoy es la oposición, y bueno, justamente por eso, porque somos la fuerza que justamente le está haciendo frente, tenemos la mayor responsabilidad de construir una alternativa. Ahora, no puede ser solamente un freno a Milei. Bueno, ¿para qué lo queremos frenar a Milei? Y eso tiene que ver con un programa. Y el programa ordena todas las internas que hay dentro del peronismo. Es así. Yo lo vengo planteando desde que asumí prácticamente, de decir, te puede gustar más o menos Juan Graboy, pero nosotros teníamos un programa de gobierno, el Plan de Desarrollo Humano Integral, que lo recorrimos en todas las provincias. Por ahí te voy a decir algo muy prejuicioso, pero yo creo que si Juan fuera el máximo referente del peronismo, la idea de que el lunes se va toda la mierda se potencia, no disminuye, porque Juan es quilombero, porque Juan tendrá muchas cosas que son muy virtuosas, pero utilizado esto por, no sé, Caputo, Milei, toda la prensa más cercana a la libertaria, Juan es la idea de la revolución, la reforma agraria, la revolución, la crisis del sistema capitalista. Entonces, más allá de que lo sea o no, van a construir sobre él la idea del caos, y el fenómeno que vos describís que pasó hace una semana y media se va a potenciar. Está bien, pero por eso mismo, no es el nombre de Juan, o de Cristina, o de Axel, es el programa. Yo lo que estoy planteando es, nosotros tenemos que tener un programa federal que incluya a las provincias, que entendamos que más allá de que el desdoblamiento le puede garantizar a las provincias, como pasó con Provincias Unidas, tener localmente ganar las provincias, después queda en evidencia que no hay un proyecto nacional y por eso salen terceras fuerzas en su propia provincia, ¿no? Entonces, la salud, la educación, las cosas más general dependen de lo nacional. Entonces, si nosotros no entendemos que hay que ver también cómo esto le afecta a la gente de carne y hueso. ¿Las cartas de Cristina contra Axel ayudan o perjudican? Mira, yo la verdad que creo que estamos en un momento donde hay que entender que ya la gente no lee cartas. No lee cartas, pero la verdad que yo me enojo igual, porque cuestionar a Cristina, que la verdad que primero que está presa, y que después fue la que generó más derecho en los últimos años. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero hizo cosas concretas. Bien, pero la carta, pongámonos a laburar. Yo te banco la carta, es una discusión política, una discusión de estrategia y todo. Yo creo que los trapitos se lavan más adentro que afuera, pero no importa. El baile, porque eso sí, para muchos fue ofensivo, el día de la derrota, que salga al balcón a bailar. ¿O no lo tomaste así? Yo la verdad que no. Para mí Cristina puede hacer lo que quiera. Yo creo que eso es... Vos sos como un hincha de River con Gallardo. No, más allá de eso, digo, querer poner responsabilidades, yo por lo menos creo que no va a festejar un triunfo siendo que sabe que va a perjudicar al pueblo. Cada uno puede interpretar lo que quiera. Yo lo que creo es que nosotros tenemos mucha responsabilidad, que es el momento de rediscusiones, que nosotros tenemos que tener un programa para poder entender que la gente está endeudada con alimentos, que no llega a fin de mes, pero que eso solo no alcanza. O sea, no alcanza con describir cómo estamos en los barrios populares. Lo que tenemos que hacer es saber qué vamos a hacer. ¿Qué te gustaría que tuviera ese programa? Primero y principal, discutir hoy, ahora se viene la discusión de la reforma laboral, ¿no? Y la verdad que hay que discutir qué pasa con los informales.
Eso no está saldado. ¿Qué pasa con los pibes? Claro, y hoy el peronismo se opone a la reforma que plantea la derecha, pero no plantea una situación de qué hacer con los informales. Tal cual. Y le regalamos la agenda a Milei. Entonces van a hacer ahora un congreso con gente que trabaja en las plataformas o van a incluir algo de eso. Bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender el nuevo mundo del trabajo. ¿Qué otra cosa ya quedamos lejos del pleno empleo, están cerrando todas las pymes todos los días. Nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que está en la informalidad. ¿Qué respuesta le damos sobre eso? ¿Qué respuesta le darías? Mira, yo creo que primero hay que tener una alternativa de pensar, conocerlo, dejar de interpretar a la gente pobre y a los trabajadores informales y escucharlo, y de ahí construir. Nosotros habíamos trabajado una ley con el tema de los Rappi en la ciudad de Buenos Aires, y después los compañeros le dijeron, no, nosotros queremos sentarnos a discutir, y ahora se está armando toda una mesa de trabajo para entender al trabajador, para conocerlo, para saber qué quieren ellos, cómo nosotros lo podemos ayudar y ponernos a disposición. No desde el lugar de tu banca pensar qué necesitan ellos. No funciona así. Y yo lo veo porque a mí me pasaba cuando yo era piba, que no quería incluirme ni a un sindicato ni ser trabajadora del Estado. Quería trabajar en mi cooperativa, en mi organización. Entenderme como trabajadora fue un proceso. Y yo creo que todos esos pibes que trabajan en las plataformas, que hoy no lo ordena el significado de ser un trabajador con derechos, sino cuánta plata me ingresa, entonces por eso tienen 3 laburos, que estamos en otro momento, es no entender qué está pasando con el mundo del trabajo. En esa discusión, uno ve que la reforma laboral ya se hizo, cuando hay 43% de informalidad, la reforma laboral ya se hizo de hecho. Porque el 43% no tiene vacaciones, el 43% no tiene obra social, no tiene un montón de cobertura. Es decir, si no estamos tapando el sol con la mano. Yo creo que hay que tener una reforma. Ahora, no me parece que esa reforma solamente la discutan los empresarios. Uh-huh. Los trabajadores están quedando fuera y esa reforma va a ser en contra de los trabajadores. Por eso nosotros tenemos que tener una propuesta de cómo hacemos para representar a esos trabajadores que están trabajando formalmente, pero también entender que la mitad de los trabajadores están en la informalidad, cómo hacemos para incluirlo. ¿Cómo llegás a una propuesta unificada o a un programa de gobierno unificado sin un liderazgo claro en el peronismo? Eso para mí es el punto que no podemos encontrar, ¿no? Yo creo que nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo, mi espacio político, cuando digo nosotros digo de mi espacio político, de que necesitamos una mesa, que no sé dónde tiene que ser, si tiene que ser en La Plata, si tiene que ser en el PJ, si tiene que ser dentro del Congreso o en una oficina, pero que tiene que haber una discusión sobre qué programa como Campo Nacional y Popular vamos a Pero el programa no es lo mismo que liderazgo. No, pero eso es. O sea, nosotros necesitamos discutir el programa, tener 3 puntos en común. ¿Qué vamos a hacer con la deuda, con el fondo? ¿Cómo vamos a hacer, para garantizar 3 cosas puntuales? Discutir con la estatalidad, porque algo que entró mucho fue Milei rompiendo todo el Estado por dentro, que es una discusión que seguimos dando una y otra vez. Todo el tiempo. Ahora, hay que discutir con todos los sectores. Nosotros el otro día fuimos a un plenario con trabajadores estatales y yo la verdad que tengo un changüí de que la gente, por esta representación que tengo, que me quiere escuchar y que a veces comparte, a veces no, pero siempre con respeto discutimos, y discutí con docentes, ¿no? Y yo le decía, bueno, los docentes no se tienen que enojar cuando nosotros damos una discusión de qué educación queremos para las generaciones que vienen. Le decía, el tema del sueldo hay que darlo en otro lado. Lo que yo quiero discutir es que nosotros tenemos que entender que necesitamos un programa federal educativo donde no implique, si naciste en Fiorito o en otra provincia, la suerte de tener un buen docente o que puedas tener la oportunidad de entrar a la universidad y que no te bochen, ¿no? Porque el nivel educativo termine siendo la escuela un depósito de pibe para que vayan y que estén ahí. Bueno, eso hay que discutir dentro del Campo Nacional y Popular. ¿Qué programa educativo tenemos? ¿Qué queremos? ¿Qué sistema de salud pública queremos? Y eso va a pasar cuando los dirigentes empiecen a usar el sistema. Yo no quiero generalizar porque últimamente hay muchos que funcionan y que lo usan. Ahora, yo que lo uso, tengo una legitimidad de poder discutir qué quiero y por qué la gente nos putea.
O sea, cuando dicen, la gente es malagradecida, ¿viste? No tiene educación, bueno, hay que discutir, no tiene conocimiento. Andá a usar el sistema público. Yo lo quiero defender, pero quiero que el sistema público funcione, que sea planificado, que tenga la capacidad de entender que estamos en otro momento. Y ese no es un problema de plata. Es un problema de distribución de la plata, ¿no? De cómo y cuáles son las prioridades. No, y de exigencia que todo funcione en el Estado. Es decir, si todo es una joda en el Estado, no funciona. Si hay jefes, si exigen, si el que no labura es castigado, si el que labura es premiado. Bueno, hay un montón de cosas que hacen que un Estado, si la razón para entrar al Estado es que sos bueno en algo y no que sos amigo de alguien, es completamente distinto. Hay una lógica del Estado argentino que se pervirtió. Hay estados que funcionan en el mundo, pero para entrar tenés que ser muy bueno en lo que haces, si no, no entrás. Entonces acá tenés que ser muy buen amigo de alguien que define quién entra y quién no. Y entonces eso, daña mucho, ¿no? La relación entre el Estado y la gente. Daña mucho y también yo creo que una de las cosas que por ahí se pasan, pero que para nosotros es muy importante, es la formación. Cuando se forman en las universidades públicas, de tener conciencia, un poquito de conciencia, no pido un montón, de devolver algo, ¿no? De entender que sos un privilegiado estudiar en una universidad pública y que también la pagamos todos, y todos me refiero hasta los que no tenemos la posibilidad de ir a la universidad pública. Entonces, cuando van a tratar, van a la salita de los barrios populares, o cuando van a tratar en un hospital público, de entender que hay una población que viene muy golpeada. Digo, esa cercanía, esa empatía, hay que reconstruirla, hay que recuperarla. Yo entiendo que hay muchos igual que lo hacen todo el tiempo, por eso digo, no lo quiero generalizar, pero sí que hay que dar una discusión del sentido del propósito, digo, que para qué haces lo que haces, y volver a poner en valor eso, que no valga todo lo mismo, ¿no? Natalia, ¿crees que Milei va a gobernar mucho tiempo? Mira, yo creo que Milei va a gobernar lo que tarde el campo nacional y popular en reconstruir. Digo, si nosotros no tenemos una alternativa que represente a la gente, esto va a seguir. Y o se va a ir, pero ¿qué va a quedar? Digo, y esa responsabilidad de la oposición, que hoy somos nosotros. No hay otra, somos nosotros. Lo digo de otra manera, no me vas a decir que sí porque la querés mucho, pero ¿no te parece que Cristina es un obstáculo para que aparezca un nuevo liderazgo? Que no importa quién sea, ella va a estar contrapesando porque o quiere que sea su hijo, o quiere que sea ella misma, y por las razones que fueran, por la justicia o por su historia, no le dan. ¿No te parece que ella, en algún momento, para mucha gente del peronismo, fue realmente alguien muy, muy importante y que hoy perjudica la posibilidad de que este proceso se dé? Yo estuve hablando con muchos compañeros que tenían distintas posturas. Yo creo que Cristina no es un obstáculo, que es la principal referente que tenemos, dirigente política, que no se va a jubilar y se va a ir a la casa, todo lo contrario, la veo más activa. Lo que yo creo es que está bueno disputar, pero disputar con ideas, con programas, digo, para ser mejor. Y me parece que eso tiene que ver. Yo creo que, te vuelvo a decir lo mismo, no es para salir por otro lado, creo que si no hay un programa, nosotros vamos a seguir discutiendo y va a ser siempre el chimento de que dijo uno, que puso en la red el otro, y la gente está harta de eso. Está harta porque está endeudada con la tarjeta, no sabe cómo hacer para pagar las cuentas, no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, y no le importa. Si vos me decís si leyeron la carta de Axel o leyeron la carta de Cristina, la gente no la leyó, no le importa, quiere llegar a fin de mes, está viendo cómo hacer para que le entre otro mango. Y nosotros tenemos que estar a la altura del momento. Tenemos una responsabilidad, que somos la oposición hoy. ¿Cómo hacemos para entender eso? Vamos a tener un avance de este gobierno porque ganó y entonces está empoderado, vamos a ver cuánto le dura, pero es una responsabilidad nuestra de reconstruirnos, de pensar que si no tenemos por lo menos 3 ideas en común, vamos a fracasar de vuelta. ¿Y vos decís realmente que en los barrios la gente está peor que cuando ganó Milei? No tengo duda de eso, pero lo que me dio la sensación las últimas elecciones, que yo le decía, cuando nosotros ganamos en septiembre, yo le decía, la gente no nos eligió a nosotros, fue un voto castigo a Milei. Fue un voto castigo en septiembre. Y en octubre fue un voto miedo a la vuelta de ustedes. Y no sé si miedo de la vuelta a nosotros, es miedo a saber que se iba todo a la mierda el lunes y que no había otra propuesta. Y yo creo que tenemos que generar eso. ¿Qué propuesta le damos? ¿Qué alternativa? Milei se va. Todos queremos que Milei se vaya. ¿Qué va a pasar al otro día? ¿Qué va a pasar con las relaciones con el Fondo Monetario? ¿Qué va a pasar con la deuda con el fondo?
¿Cómo vamos a hacer para reconstruir económicamente y socialmente el conflicto que tenemos hoy? Bueno, eso. 3 ideas que digan... Como que el peronismo se volvió muy burocrático, ¿no? Sí, está todo el tiempo queriendo analizar qué le pasa a la sociedad, a la gente pobre. Y bueno, no tenés que analizar, tenés que darle más espacio. Digo, nosotros necesitamos que los trabajadores que la están pasando mal estén discutiendo qué va a pasar con la reforma laboral. Y eso es representación, dejar de interpretar a la gente y dejar que la gente tenga voz propia, que pueda discutir, generar esta instancia de discusión política para que también haya aire nuevo, para que también entendamos el momento. Esto es muy triste, pero yo lo digo, mira, yo sigo viviendo en mi barrio y a mí a veces me pasa que siento que me alejo un poco de la realidad, porque todo el tiempo estoy con un montón de cosas. Perdón, pero digo, si a mí me pasa que sigo viviendo y tratando de sostener toda mi vida como estaba, imagínate a alguien que vive en una burbuja. Terminás hablando de cualquier cosa sin conocerla y nos quedamos, pero... años luz. Y hoy la gente está en otro momento, digo, la gente quiere estar tranquila, sabe que está mal, está viendo cómo hacer para conseguir otro laburo y que le entre otro ingreso, se pone a vender otra cosa. Y bueno, y nosotros tenemos que entender eso, que los pueblos tienen su tiempo. Yo creo que también esta paz de cementerio es una bomba de tiempo. Digo, no sabemos cuándo puede pasar, pero bueno, y si pasa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo creo que esa es la responsabilidad nuestra. Natalia Saracho, diputada nacional, alguna vez fue cartonera. Licencia es su identidad y es quizá una de las diputadas más interesantes que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque en lugar de interpretar lo que pasa abajo, lo conoce, lo vive cada día. Nos parecía que entre las interpretaciones de lo que está pasando en la Argentina después del impecable triunfo electoral del oficialismo, merecía escucharse su voz. Natalia, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. 10:06 de la mañana.